Entonces en el video anterior hicimos una conexión entre conceptos, entiéndase, de la fenomenología descubierta por Husserl en el primer cuarto del siglo pasado, asumido por Husserl, lo cual no quiere decir que los sabios a lo largo de milenios, que la cultura en sí misma no haya requerido siempre de ese elemento, sabios, sabedores, magos, los originales, etcétera, etcétera, no haya tenido siempre acceso, conocimiento heredado por generación en generación de lo que era la experiencia propia y la necesidad de incorporar nuevo conocimiento a cada canto mítico oral de cada cultura para que pudiera sostenerse de la experiencia propia. O sea que el joven que había aprendido una palabra del mito no podía despreciar su propia experiencia para modificar ese canto mítico. Es la diferencia entre las formas de religiosidad en su origen ágrafo y la palabra escrita de la Biblia o del Corán, que pasan a conformarse como ley absoluta, la cual para poder transgredirla necesitas una serie de procesos burocráticos tales que difícilmente el verdadero conocedor o monje practicante de ese conocimiento, de esa práctica, valga la redundancia, estudiada, que es la que puede aportar la nueva información, no la deducción, ni siquiera la dialéctica, no quiere decir, como dije, que el hecho de que Husserl haya hecho el trabajo lógico y académico para que ésta sea aceptada durante el siglo pasado en la institución occidental formal y reconocida del conocimiento, que es la academia, no quiere decir que no se practicara desde siempre. Pero lo cierto es que desde que Husserl la descubre en la academia, hay una serie de sucesos, entre los cuales está el pensamiento rizomático, que hace metonimia y metáfora con las plantas que crecen de manera no lineal. Y luego está la hermenéutica de Paul Ricoeur, que se basa en el hecho de que si yo hago lecturas basadas en el mayor detalle posible, con experimentación, con experiencia, puedo ahorrarme el análisis o en todo caso crear un punto de comparación para que el análisis no cometa el error que frecuentemente comete, que es el de despreciar el movimiento. Es decir, ¿qué hace el análisis? Generalmente categoriza, y para eso toma al objeto en su momento estático. En cambio, cuando acontece y sucede en la práctica, hay una serie de variantes que solo el fenomenólogo toma en cuenta y que son determinantes, porque estamos hablando nada menos y nada más de lo que acontece, de lo que sucede. Entonces resulta que en esa paradoja del mundo, la fenomenología va a marcar el motivo por el cual debemos sentirnos bien y orgullosos de madurar. Mientras que durante la posmodernidad se incentivó la adolescencia programada. La adolescencia programada no es más que aquella, o no es más que aquella actitud que se empeña en mantener una dicotomía para poder seguir reduciendo la verdad a un enfrentamiento con un otro. En pocas palabras, la adolescencia programada es aquella que pasa la vida culpabilizando a un otro de la propia responsabilidad incluso de mantenerse con ese otro y de todas las posibilidades que tengas de cambiar tu realidad, el hecho de no apreciarla. O sea, que si no puedes cambiar tu realidad, siempre es culpa del otro. Por ejemplo, en el caso del socialista, del que se cree y se dice socialista, la responsabilidad culpa del capitalista. Entonces se convirtió el capitalismo en una especie de diablo, de demonio. Tal y como en la Biblia te quieren nombrar a las simples tentaciones, a pesar de que la Biblia no es un libro tan elemental como pretenden los ateos. La Biblia es un libro muy interesante y muy paradójico, con muchas complejidades. No es así simplemente machista, no. El patriarcado en la Biblia es un patriarcado mucho más complejo y más interesante. Pero en cualquier caso,
Lo que nos remite al tema de la Biblia es el hecho de que ahí se describe un mal de manera muy reducida, muy elemental. Un diablo, una tentación. Por lo menos en el cliché de lo que hemos asumido de la religión cristiana. Y de la religión en general. Hay un mal muy determinado. Conocer ese mal es trabajo del monje y sobrevivir a él. Ese era el ancestral. Ahora, en realidad, el sistema necesita que no observemos el aspecto general de la realidad, donde claro que hay dicotomías y paradojas y complejidades, pero estas tienen que ser en su estado puro para poder estar produciendo discurso feliz, ¿no? Porque esto que practicamos aquí es una técnica de producción de discurso, de pensamiento, de manera que basados en determinados elementos se van integrando unos y otros. Y aquí tenemos que la adolescencia programada es la necesidad de mantener un enfrentamiento que resuelve la complejidad de la vida. O sea, el epogé produce una gran ansiedad. El suspender aquello que no podemos saber, que es el no humano, produce una gran ansiedad. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo resolvemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos mientras estamos adquiriendo esa información y mientras estamos sistematizando y analizando experiencias? ¿Quiénes somos? Bueno, somos fenomenólogos de la cultura silvestre. Eso es una propuesta identitaria. Pues resulta que durante la adolescencia necesitamos mucho el enfrentamiento con un otro que sea el malo. Y para eso se resuelve pues muy elementalmente la complejidad. El imperio estudió esta generación que está gobernando en Venezuela. Y por eso la predice. Según Argimiro Serna, todo lo que dice Trump es mentira. Él ni quiere invadir a Venezuela ni está en contra de Trump. Eso es un teatro para mantener la adolescencia programada, para que en un bando Trump siga siendo el diablo y en el otro bando el diablo siga siendo Maduro o Chávez o Fidel Castro. Y de esa manera se manipula y se dominan a los pueblos con suma facilidad, tanto que aquí en Venezuela, señores, hay gente que es crítica y que ahora con el asunto de Trump dijo: me pongo a la orden de la patria. Ellos por sí mismos, es decir, eso es lo que logra la dicotomía, que tú no tienes que ir con una pistola a joder a nadie, sino que le inventas a la gente el diablo. Eso lo hizo el cristianismo y ahora lo hace Trump aliado con Maduro, según yo. La gente dice: qué ridículo, qué loco. No, pero es que los que dicen eso todos son casualmente muy posmodernos. O sea, tienen el principio del goce, que es lo que se instauró en la modernidad. O sea, lo que define la posmodernidad es el principio del goce. Lo que define la modernidad es el control. La posmodernidad terminó siendo una ropita que se le puso, una ropita estética que modifica la verdad. ¿Qué se le pone a la modernidad? ¿Dónde está la trampa? El hecho que esa ropita que le pones de verdad modifica la verdad, realmente modifica la verdad. Y realmente tenemos acceso a la verdad a través de un principio estético. Por eso era necesario controlar a los artistas pagándole millones. Por el error que ya habíamos hablado de asociar la riqueza con la acumulación. La acumulación está más cerca de la perversión que de la felicidad. Y si la riqueza no está cerca de la felicidad, pues resulta imposible comprenderla. O sea, lo que llamamos riqueza debe estar asociado fuertemente con la felicidad y la satisfacción, y no necesariamente con la perversión. La perversión es el exceso de cosas sabrosas, al punto de que ya no pueden satisfacerte, como sucede con cualquier glándula, músculo, con cualquier nervio, que si lo estimulas demasiado llega un momento en que ya no siente. Siempre es así. Entonces, la
riqueza, se sabe por la experiencia, debe estar asociada, si no, no la podemos llamar riqueza, con satisfacción y felicidad. Y allá hay placer también. Pero nosotros vamos a elegir con cuál de las tres está más asociada, si con el placer, con la felicidad y la satisfacción. Y para eso vamos a estudiar, basados en la experiencia, en la fenomenología, cuál es la diferencia entre esas tres emociones. Recordemos, emociones, movilización. Las emociones nos movilizan. Cuando el Che Guevara dice, debemos trabajar, hacer todo lo posible todos los días para producir actos que sirvan de ejemplo de movilización. Frase que sin lugar a duda es genial, a pesar de que yo no admiro para nada al Che Guevara. No se puede negar que esa es tremenda frase, incluso etimológica, es fenomenológica. Él se está refiriendo a emociones que se pueden producir en las otras personas, y eso lo están haciendo los artistas, a la par que él desde hace rato, durante el siglo XX, que es el siglo de la gran influencia fenomenológica, la cual en realidad estuvo detrás de casi todos los movimientos revolucionarios del siglo pasado, los que de verdad eran revolucionarios. Los que son meramente dialécticos no pudieron ser revolucionarios. Es decir, los que simplemente se basan en una tesis, una antítesis y un resumen, no están apreciando la experiencia en el método en sí. No están apreciando la experiencia. Entonces, tenemos que la riqueza está asociada con la felicidad y la satisfacción, y por supuesto que ahí está implícito el placer. Somos nosotros los que vamos a elegir en el proceso en el que podemos tener acceso a la acumulación. La acumulación, entiéndase, acumulación originariamente de cereales, posteriormente del valor simbólico, que es dinero, el cual te permite comprar cosas que tienen un valor de uso, ¿no? Entonces, placer, nosotros somos los que vamos a decidir, en la medida en la que tengamos acceso a la acumulación, si cuánto está relacionado con felicidad y satisfacción. Y eso nos va a determinar, nos va a dar los parámetros lógicos en la realidad para saber qué es riqueza. De manera que aquí no estamos diciéndote qué es riqueza, sino estamos diciéndote el peo en el que estamos metidos a la hora de definirlo, y además que es posible. No es ningún problema imposible, dificilísimo, no. Se puede definir qué es riqueza, pero tu experiencia tendrá que ver en esos tres ámbitos. Y entonces vamos a adelantar el tema del siguiente video, y es ¿cómo se define la adolescencia programada? Y cómo ha sido tan efectiva para inhibir los procesos naturales que nos lleven al reconocimiento de la dimensión real de la complejidad del mundo, de la manifestación, o sea, del universo. O sea, cómo la adolescencia programada nos mantiene en fuiste tú, vente, la modernidad, ¿no? Yo te domino, tú me dominas, yo te domino, yo cristiano, yo contra ti musulmán, yo comunista, yo contra ti capitalista, chaca, chaca. Y así pasan un siglo muriendo un montón de gente al mismo tiempo, mientras los líderes, a final de cuentas, negocian, mientras tú eres un huevón jalabola de cualquiera de los dos bandos y no logras evitarlo.